Bueno. Entonces, hasta acá terminamos de ver todos los procesos de formación de orina. Entonces vimos filtración, reabsorción, secreción y creo que lo más difícil, bueno, reabsorción y secreción aparte de los dibujitos y eso fue difícil. Y bueno, excreción, que la parte más difícil es, creo que la parte de concentración de orina, no en sí los mecanismos tubulares, sino esto que vimos por último, toda la clase de hoy, digamos que de excreción es lo más complicado, saber cómo es el mecanismo, el efecto único y el mecanismo, el intercambio por contracorriente. Así que terminamos de ver toda la formación de orina. Lo último que vamos a ver entonces, acerca de riñones básicamente, es las enfermedades de la antidiurética, las enfermedades de la hormona antidiurética. Recuerden que yo ya les he dado en la parte de reabsorción y secreción, ya habíamos dado antidiurética, así como dimos aldosterona. Pero las enfermedades de la antidiurética, yo no les quise dar en ese momento porque quería que primero demos lo de concentración y dilución de orina, que es un tema como relacionado con esto. Así que ahora sí, ya podemos dar las enfermedades de la antidiurética, el profe les puede tomar acá renal o les puede tomar como parte endocrina, ¿ah? Porque recuerden que la antidiurética se secreta en hipófisis, así que podría ser en ese tema. Igual en un final no importa porque se toma todo, así que vamos a ver entonces las dos patologías principales de la hormona antidiurética. Empecemos primero con el síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, o más conocido como SIHAD, ¿tá? Que significa secreción inadecuada de hormona antidiurética. En este caso, vamos a ver que la antidiurética está alta. Esa es la principal característica. ¿Cuál es la causa de este síndrome de SIHAD? Vamos a decir que es un tumor del hipotálamo, secretor de antidiurética, ¿tá? El hipotálamo, recuerden que sintetiza la antidiurética y la neurohipófisis dijimos que la secretaba. Y acá viene lo más importante. Si ustedes se acuerdan, bueno, las dos funciones que tenía la antidiurética, nos vamos a acordar entonces los síntomas que va a tener el paciente. Esa es la parte más fácil, podríamos decir. Entonces, yo les conté que una de las funciones de la hormona antidiurética era que aumentaba la reabsorción de agua. Así que al haber mucha hormona antidiurética, vamos a tener mucha reabsorción de agua. Por lo tanto, como dijimos hace un rato, si el paciente reabsorbe mucha agua en sus riñones, sobre todo en el túbulo colector medular, orina poco. Si reabsorbo mucho, orino poco. Así que, fíjense que al aumentar la reabsorción de agua, está disminuido el flujo de orina. Es decir, el paciente tiene disminuida su diuresis, generalmente orina menos de 500 mililitros por día. Recuerden que a eso le llamamos oliguria, ¿ah? Cuando el paciente orina menos de medio litro por día, ¿qué tipo de orina entonces va a emitir ese paciente? Recuerden que va a emitir una orina concentrada, o sea, poco volumen y muy concentrado en los solutos. Toda ese agua que el paciente no puede orinar, recuerden que va a quedar en la sangre, lo cual me va a aumentar la volemia. Y ahí lo podemos relacionar con cardio. Recuerden que si el paciente tiene hipervolemia, eso me va a producir sobrehidratación. Y el paciente va a empezar a tener edemas. Entonces, empieza haciendo edemas de miembros inferiores, por ejemplo. Por otro lado, al aumentar la volemia, recuerden que me aumenta el retorno venoso, me aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, o sea, el ventrículo se va a llenar mucho, eso me va a aumentar la fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-Starling, me aumenta el volumen sistólico, me aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. Así que el paciente va a estar hipertenso. Otra vez, causa secundaria de hipertensión. Les pregunto, ustedes miran este caso clínico. Bueno, el paciente tiene oliguria. Les pregunto, ¿el paciente tiene oliguria como un síndrome nefrótico o como un síndrome nefrítico? Como para ir diferenciando, ¿no es cierto? Patologías de la aldosterona no, porque ambas patologías de la aldosterona tenían poliuria, así que de la aldosterona ya esto no puede ser. O sea, el paciente tiene un nefrótico o un nefrítico, según la oliguria. Recuerden que oliguria la producía un nefrítico. ¿Ah? Por otro lado, tiene edemas, como el nefrítico. Tiene hipertensión arterial, como el nefrítico.
¿Qué le está faltando a este paciente para hacer un síndrome nefrítico? Lo más importante que es la hematuria. Fíjense que este paciente no tiene hematuria, así que si no veo hematuria, no es probable que sea un nefrítico. Así que es muy parecido a un síndrome nefrítico. Lo único que en el síndrome nefrítico había algunos edemas, pero no tanto. Es muy parecido. Entonces, fíjense en un caso clínico. Es lo que ustedes van a tener que aprender a diferenciar. Puede ser un hiperaldosteronismo, es decir, un síndrome con una enfermedad de Addison. No, porque ambos tenían poliuria, así que no puede ser. ¿Puede ser un síndrome nefrótico? No, porque en el síndrome nefrótico el paciente estaba con poliuria e hipotenso. Así que vayan pensando como médicos a ver qué patología podría ser la que tenga el paciente. Por otro lado, recuerden, si el paciente está reabsorbiendo mucha agua, toda esa agua que va a ir a la sangre me va a diluir esa sangre, lo cual me va a bajar la natremia y me va a diluir el potasio también, así que me va a bajar la calemia. Este paciente entonces va a tener hiponatremia e hipocalemia. Y acá está lo más interesante. ¿Se pueden llegar a confundir esta patología con las patologías de la aldosterona? No, porque yo les había dicho que recuerden un dato muy importante. Las patologías de la aldosterona hacen que el sodio y el potasio estén al revés. Si el paciente tenía un síndrome de Cohn, recuerden que estaba aumentada la natremia y disminuida la calemia. Si el paciente tenía enfermedad de Addison, estaba disminuida la natremia y aumentada la calemia. Nunca para el mismo lado. Así que eso les va a reayudar. Fíjense acá el paciente tiene ambos solutos diluidos. Así que aldosterona, este caso clínico no puede ser. Y nefrótico y nefrítico vimos por qué no o por qué sí. ¿Tá? Entonces, eso tienen que ir pensando en cuanto a todas las enfermedades que yo les nombré de los riñones. ¿Por qué podría ser tal cosa? ¿Por qué no? Y ahí descarto. Y ahí van llegando al diagnóstico que ustedes necesitan. Por otro lado, dijimos que la antidiurética era una hormona vasoconstrictora. ¿Se acuerdan que actuaba a nivel del músculo liso de las arterias? Recuerden que si hay mucha antidiurética va a haber mucha vasoconstricción arterial, así que aumenta la resistencia periférica total y me aumenta la presión arterial. Así que esto contribuye más a la hipertensión que tenía el paciente por el aumento de la volemia. Entonces, acá la hipertensión es por aumento de la precarga. Y acá la vasoconstricción arterial, la hipertensión es por aumento de la poscarga. Así que precarga y poscarga este paciente va a tener aumentado, lo cual lo vuelve hipertenso. Causa secundaria de hipertensión arterial que habíamos estudiado en cardio. O sea, hipertensión arterial secundaria, recuerden que ya conocíamos la causa, que en este caso sería esta. Así que, ¿cómo van a encontrar el laboratorio en un paciente que tiene CIJAD? Van a encontrar la ADH alta, la natremia baja y la calemia baja. Y con estos dos datos me doy cuenta que no es una patología de la aldosterona. Porque como les dije, aldosterona, sodio y potasio siempre están al revés. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y bueno, vamos a tener que extirpar el tumor. Y ahí en teoría se va a solucionar. Bueno, por ahí hay que hacer una quimio, una radioterapia, si quedó algo de tumor, pero bueno, eso es lo que habría que hacer. Aparte de extirpar el tumor, ¿qué le darían al paciente para tratar de bajar esta sobrehidratación que tiene? Le podrían dar algún diurético. ¿Tá? ¿Qué diurético le darían al paciente? Fíjense que este paciente tiene hipocalemia. Por ejemplo, una furosemida no le pueden dar, porque la furosemida hacía que se pierda potasio y me va a empeorar la calemia, la va a bajar más. Así que, por ejemplo, le podrían dar algún diurético ahorrador de potasio al paciente. Ustedes quieren que orine, porque no está orinando, está muy sobrehidratado. Entonces, ustedes quieren que orine, perfecto, le doy un diurético. ¿Qué diurético? Un ahorrador de potasio. O le dan un antagonista de la aldosterona, o le dan un inhibidor de canal de sodio. O sea, antagonistas de la aldosterona, recuerden que teníamos a la espironolactona y a la esclerenona, e inhibidores del canal de sodio, recuerden que teníamos al amilorida y al triamtereno. Uno que no le cabe el potasio, o sea, si ya tiene el potasio bajo, bueno, vamos a darle uno que conserve el poco potasio que tiene el paciente. Entonces, si quieren, eso le podrían dar. Y obvio, sacar el tumor porque es lo principal. Y la otra patología que tenemos que estudiar es la diabetes insípida, donde vamos a estudiar acá que la ADH o va a estar baja o va a estar normal. Y acá viene lo más, no sé si gracioso, pero
Yo la verdad que el hecho de que le llamen diabetes confunde mucho, porque nosotros la palabra diabetes la asociamos a diabetes mellitus, que era por una falta de insulina o resistencia a la insulina, lo cual causa hiperglucemia. ¿Está? Le hubieran puesto otro nombre en realidad, porque no tiene nada que ver con la insulina ni con la glucemia, nada que ver. ¿Saben por qué se le llamó diabetes insípida? Porque cuando antes, ustedes recuerden que no había análisis de sangre ni de orina, así que se probaban todos los humores. Se probaba la orina, se probaba la bilis, se probaba la sangre para ver qué sabor tenía y en base a eso decidir la patología. ¿Ah? Cuando nuestros ancestros probaban la orina del paciente diabético, era dulce. Por eso se la llamó diabetes mellitus. ¿Ah? Paciente diabetes dulce. ¿Por qué se le llamó a esta diabetes insípida? Porque el paciente orina mucho también, como un síndrome nefrótico, pero bueno, el paciente orina mucho también, pero la orina no tenía sabor dulce. Era como amarga, digamos, ¿tá? Insípida, no tenía sabor. Una orina sin sabor. ¿Tá? Riquísimo. ¿Tá? Pero bueno, antes se hacía así. Recuerden que los humores se probaban todos y ahí decíamos, bueno, esta orina tiene gusto tal, así que tiene tal patología. ¿Tá? Así que por eso se llama así. No tiene nada que ver con la insulina, ese es el problema. Así que recuerden eso cuando tengan en el examen. Entonces, paciente que orina mucho, si les toca en el examen, paciente que orina mucho, ¿cuáles son los diagnósticos que podría tener el paciente? Que estudiamos en renal, obviamente. ¿Qué les parece? Tienen un caso clínico y leen poliuria. Después ahí buscaremos la causa. ¿Qué podría tener el paciente? Estudiamos infiltración, síndrome nefrótico. Perfecto. Estudiamos en enfermedades de la aldosterona. Ambas tenían poliuria. Tanto el síndrome de Crohn como la enfermedad de Addison. Y ahora la diabetes insípida. Así que, o si nos vamos a endocrino, que ya lo vamos a estudiar, en realidad páncreas entra en el final recién, páncreas endocrino, diabetes mellitus. En realidad lo que primero pensamos todo diabetes, obviamente. ¿No? Pero bueno, para renal tiene como muchas causas para buscar la diferencia. Entonces, ¿qué es la diabetes insípida? Vamos a decir que es una entidad clínica caracterizada por la disminución de la secreción de antidiurética o la antidiurética se secreta bien, pero disminuye la sensibilidad de los receptores de antidiurética. Entonces, o se secreta poca antidiurética en la neurohipófisis, o la antidiurética se secreta bien, pero no puede actuar bien en el riñón. Por esto que les estoy diciendo, vamos a tener dos tipos de diabetes insípida. Diabetes insípida central, cuando el problema está acá arriba en la neurohipófisis, y diabetes insípida nefrógena, cuando el problema está en los riñones. En la diabetes insípida central, la causa puede ser una lesión en el sistema nervioso central, como por ejemplo hipotálamo o hipófisis, lo cual me disminuye la secreción de antidiurética. Así que si yo hago dosaje de antidiurética en sangre, va a estar baja. ¿No? Por otro lado, puedo tener la diabetes insípida nefrógena, que tiene en realidad, a su vez, tiene dos causas. Puede haber un daño en el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, en el asa ascendente gruesa de Henle. ¿Cuál podría ser la causa de estos? Hay fármacos que si yo los tomo muy seguidos, o sea, de manera crónica, durante muchos años, me pueden terminar dañando a este cotransportador. Por ejemplo, los diuréticos del asa, furosemida, bumetanida o ácido tetacrínico. Si el paciente toma durante muchos años, recuerden que estos diuréticos del asa inhibían este cotransportador. Bueno, a la larga el cotransportador se terminaba inhibiendo. ¿Por qué les estoy hablando de este tema? Acá está. Fíjense, si yo daño el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, no se va a producir este efecto único que estuvimos estudiando hoy. Si no se produce este efecto único, recuerden que el asa ascendente gruesa de Henle reabsorbía solutos para aumentar la osmolaridad del intersticio. Pensemos en esto. Si se daña ese cotransportador, no va a estar aumentada la osmolaridad, o va a estar aumentada pero solo por la urea, no por este mecanismo. Entonces, si el intersticio no tiene tanta osmolaridad, por más que haya hormona antidiurética, recuerden, la antidiurética, como les digo yo, entre comillas, me abre la puerta para que el agua pueda pasar. ¿Pero por qué se mueve el agua? Porque es arrastrada por el soluto del intersticio medular. Si se daña este cotransportador,
el intersticio no va a tener mucha osmolaridad. Así que, por más que haya antidiurética, que funcione perfecto, que me abra las acuaporinas, el agua no se va a reabsorber mucho. Así que el problema está en renal y la antidiurética está normal, solo que no produce la función que tendría que producir. Entonces, fíjense, se altera el efecto único del mecanismo multiplicador por contracorriente. O sea, el intersticio de la médula renal tiene baja osmolaridad. ¿Tá? Como le dije, los diuréticos de Lassa podrían producir esta diabetes insípida nefrógena. Ahora, puede ser que también el problema esté en los receptores B2, o sea, en los receptores de vasopresina 2, que está en la segunda mitad del túbulo distal, colector cortical y colector medular. O sea, también se secretó bien la antidiurética por la neurohipófisis, pero el receptor está dañado. Esto lo suelen provocar ciertos fármacos como los antipsiquiátricos. Uno de estos ejemplos es el litio. Hay pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, que tienen que tomar litio como parte de su tratamiento. Y bueno, termina, de forma crónica, termina dañando a los receptores de antidiurética. O sea, daña esos túbulos en realidad. Y por otro lado, tenemos antibióticos como las tetraciclinas, que si se dan de manera crónica también pueden terminar dañando estos receptores. O sea, dañan los túbulos, incluidos estos receptores. Así que, si no funcionan los receptores de vasopresinados, la antidiurética se va a venir a unir al receptor, pero el receptor no se va a activar. Por lo tanto, las acuaporinas 2 no se van a exponer en la membrana apical y el agua no va a poder pasar. Así que, por más de que el intersticio esté hiperosmótico, el agua no se va a querer absorber. Al revés, si se daña el cotransportador sodio-potasio-cloro, por más de que haya antidiurética, se expongan las acuaporinas, al no estar muy alto el intersticio, no se va a reabsorber agua. Y por último, como le dije recién, si el problema es central, realmente no hay antidiurética, así que por eso vamos a tener problemas, ¿no? En el caso de la diabetes insípida nefrógena, la ADH, si la llego a dosar en sangre, va a estar normal. Entonces, ¿por qué el paciente está orinando mucho? Bueno, eso es lo que hay que averiguar. Podría ser el problema. Ya vamos a ver qué estudio le vamos a realizar al paciente para ver si tiene diabetes o no, y si es nefrógena o es central. Ahora, de todas maneras, la clínica del paciente va a ser la misma. Si recordamos cuáles eran las funciones de antidiurética, era reabsorción de agua y la vasoconstricción arterial. Si la antidiurética está baja, o sea, no se secretó o no puede actuar, dependiendo del tipo de diabetes insípida, de todas maneras vamos a tener disminución de la reabsorción de agua. Si el paciente en sus riñones reabsorbe poca agua, orina mucho, es decir, aumenta el flujo de orina y esto aumenta la diuresis. El paciente va a tener poliuria. Dijimos que la poliuria era cuando teníamos un flujo de orina de más de 3 litros por día y obviamente va a ser una orina diluida, una orina con mucho volumen y baja osmolaridad. Toda la orina que el paciente está perdiendo, toda el agua que el paciente está perdiendo con la orina va a hacer que se deshidrate, o sea, que disminuya su volumen. Así que en esta deshidratación lo vamos a encontrar con la piel y las mucosas muy secas, ¿tá? Y el signo del pliegue, como en toda deshidratación. Tengan cuidado. Fíjense lo que les digo. El paciente tiene poliuria. Perfecto. Poliuria podría ser también un síndrome nefrótico por la poliuria. Pero ¿qué pasa? En el síndrome nefrótico el paciente estaba con muchos edemas. Estaba deshidratado, pero con edema. En cambio, acá está el paciente orinando mucho, está deshidratado, pero tiene lo clásico de una persona deshidratada, que es la piel seca, los labios todo capaz cortaditos, acá de tan seco que tiene. Así que un nefrótico no puede ser. Quedaría diferenciar con las alteraciones de la aldosterona, que ambas producían poliuria. Así que veamos. Recuerden que si disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Así que el paciente va a estar hipotenso, va a tener hipotensión arterial. Así que tiene poliuria y está hipotenso como un nefrótico.
Perfecto. Pero el nefrótico tenía edemas, en cambio este está deshidratado. Bueno, en realidad en el nefrótico también, pero acá se nota que tiene los signos característicos de la deshidratación. Así que el nefrótico no puede ser. ¿Ah? Perfecto. Podría ser un Addison, con enfermedad de la aldosterona donde había poliuria también. Ahora, con esto nos vamos a dar cuenta si es una enfermedad de la aldosterona. Al perder mucha agua al paciente, sus solutos se concentran en la sangre. Va a haber una hemoconcentración, lo cual me va a aumentar la natremia y me va a aumentar la calemia por la falta de agua. Este paciente va a tener hipernatremia e hipercalemia. Y con eso me doy cuenta que no es ninguna enfermedad de la aldosterona. Que les vuelvo a repetir, tanto en la enfermedad de Addison como en el síndrome de Cohn había poliuria, pero en el síndrome de Cohn había hipernatremia con hipocalemia y en la enfermedad de Addison había hiponatremia con hipercalemia. Al revés, en cambio, siempre sodio y potasio cuando están juntos, el problema es el agua. Podría ser un nefrótico, un nefrítico, o podría ser una enfermedad de la ADH. Y ahí se van a dar cuenta enseguida en el caso clínico. Eso es lo que hace el profe. Les ponen un caso clínico los valores del laboratorio y ustedes se dan cuenta enseguida. Miren el sodio y el potasio y enseguida van a sacar qué tiene. Por último, si no hay antidiurética, vamos a tener vasodilatación arterial, lo cual me disminuye la resistencia periférica total y me disminuye la presión arterial. Así que el paciente va a estar hipotenso. Vamos a suponer que ustedes me digan, Hermi, pero al haber antidiurética, vamos a suponer que el problema es una diabetes insípida nefrógena. En la diabetes insípida nefrógena dijimos que hay antidiurética. Entonces me podrían decir, bueno, pero si hay algo de antidiurética va a haber vasoconstricción. Pero entre la vasoconstricción y la pérdida de volemia, igual el paciente va a estar impotenso porque la volemia es como potente. Al bajar la volemia, me baja mucho la presión arterial. Vamos a suponer que hay antidiurética que produce vasoconstricción. Y bueno, no importa. De todas maneras va a haber hipotensión por la baja volemia. ¿Predomina eso? ¿Ah? En cambio, si no hay antidiurética, como en la diabetes central, listo, no hay drama. Va a pasar esto que les escribí acá. Así que, en un laboratorio de sangre van a encontrar la ADH puede estar baja, lo cual me indicaría que la diabetes insípida es central, o puede estar normal, lo cual me indica que la diabetes insípida es nefrógena. Y después, natremia y calemia elevadas. Esas van a ser las características. Ahora, pregunta de oral del profe. Le pidió a un chico que le explique cómo era este estudio, no es un estudio, esta prueba que se le hace al paciente que era la deprivación de agua. ¿Tá? Entonces, esto está en el apunte del profe, por eso les cuento, y de paso es el diagnóstico de diabetes insípida, para ver si es diabetes insípida o no, y la segunda prueba, que es el test de desmopresina, es para saber cuál es la causa de la diabetes insípida. Entonces, es bastante sencillo. Una de las pruebas que podemos realizar al paciente es no darle agua. Sé que es medio, no lo vamos a matar, pero bueno, ahí vamos a obtener muchas respuestas. Entonces, una de las pruebas que vamos a hacer es la deprivación de agua. O sea, le pedimos al paciente o no le dejamos consumir agua al paciente por 2 horas y luego vamos a esperar que orine para ver qué tipo de orina emite. Entonces, persona sana. Si una persona no toma agua por 2 horas, en teoría, ¿cómo tendría que orinar? Si los mecanismos funcionan bien, si yo no tomo agua, obviamente voy a orinar poco, ¿no es cierto? Así que, y si orino poco, ¿cómo tendría que ser esa orina? Tendría que ser concentrada, ¿no es cierto? Poco volumen, mucho soluto. Bueno, si el paciente está sano, tendría que hacer eso. Así que veamos. Le dejo de dar agua al paciente y espero luego que orine, luego de esa hora, a ver si orina concentrado o no, que es lo que yo quiero saber. Fíjense, si la orina sigue diluida, significa que el paciente no concentró la orina, no mejoró. Por lo tanto, ya sé que es diabetes insípida. ¿Está? ¿Por qué? Porque el problema es de la antidiurética. Se supone que si una persona estuviera sana, o si no tuviera diabetes insípida, perdón, tendría que orinar más concentrado luego de 2 horas. Ahora, si yo veo que el paciente le dejo de dar agua y empieza a concentrar la orina, ¿qué quiere decir? Que no tiene diabetes insípida, que tiene un problema psiquiátrico, que al profe le gusta preguntar,
que es la polidipsia psicógena. Entonces, fíjense, teníamos un paciente con poliuria, le dejo de dar agua y mejora. ¿Qué significa? Que el problema no es una diabetes insípida. Puede ser que el paciente esté teniendo un problema psiquiátrico que se llama polidipsia psicógena o también llamada potomanía. El profe le llama potomanía generalmente cuando la da en clase. Es lo mismo. Es un trastorno psiquiátrico que consiste en tomar agua. Así como hay personas que comen tierra, hay personas que comen almohada, bueno, esta persona, su trastorno psiquiátrico es tomar agua. Y no estoy diciendo, yo por ejemplo, a veces con estos calores tomo 4 litros de agua por día. No tengo este trastorno. Estamos hablando de personas que toman 10, 20 litros de agua por día. Obvio que va a orinar rediluido porque está tomando una barbaridad de agua. Generalmente estos pacientes no tienen solo este trastorno psiquiátrico. Está junto con otros, como por ejemplo, se observa mucho en personas bipolares, se observa mucho en personas con esquizofrenia, que no solo tienen esquizofrenia, sino también este trastorno. Y que bueno, con esta prueba nos podemos dar cuenta. ¿Ah? ¿Por qué no voy a hablar de diabetes mellitus? Porque la diabetes mellitus, ustedes ya saben, con una prueba de sangre de glucemia ya está. No es necesario hacer esto. Ahora, paciente que orina mucho, ¿ustedes qué piensan? De entrada, diabetes, ¿no es cierto? Puede ser diabético. O hipertenso, porque el hipertenso orina mucho también. Bueno, le mido la glucemia, me da normal. Eso puede pasar en el caso clínico. Le mido la presión arterial, bueno, me da alterada, puede ser. Pero al hacerle esta prueba me doy cuenta si tiene diabetes insípida o polidipsia psicógena. Vamos a suponer que yo le hice esta deprivación de agua al paciente y me dio que tiene diabetes insípida. Bueno, ¿cuál es la causa de la diabetes insípida? Para eso tengo que hacer el test de desmopensina. La desmopensina es la antidiurética pero sintética. Recuerden que la antidiurética del cuerpo le llamamos vasopresina y esta que es sintética se llama desmopensina. Y imagínense que acá es bastante fácil. Si la diabetes insípida es central, significa que el paciente no tiene antidiurética. Entonces, si yo le inyecto, le doy la antidiurética que le falta y mejora. Ahora, si la antidiurética no era el problema, sino que el problema es el riñón, yo le inyecto antidiurética y va a seguir igual, porque el problema no es la falta de antidiurético, es que la antidiurética no tiene cómo actuar, no tiene cómo ejercer su mecanismo. Así que en ese caso es bastante fácil. Entonces, se le inyecta al paciente desmopresina por vía intravenosa, se espera 2 horas y luego el paciente orina y se analiza si logró concentrar la orina o no. ¿Cuáles son los resultados? Si la orina continúa diluida, es decir, yo le inyecté ADH y aún así no puede concentrar la orina al paciente, es porque la causa es en el riñón, o sea, el paciente tiene una diabetes insípida nefrógena. Ahora, si le inyecto desmopresina y el paciente logra orinar más concentrado, significa que era la falta de antidiurética lo que tenía el paciente, o sea, una diabetes insípida central. ¿Ah? Estas son 2 preguntas de oral que el profe hace. No me acuerdo si en los recuperatorios en el final, pero un chico que me contó, que le preguntó lo de la deprivación de agua. Así como con sus palabras le cuentan y no hay ningún problema. Porque la verdad que el que no leyó este tema no le va a contestar al profe. Así que el profe le preguntó, el chico le contestó y no hubo problema. Fue como, re bien. ¿Ah? Creo que después le preguntó otra cosa y aprobó. Entonces, estas son preguntas que el profe les va a hacer para ver si leyeron mucho. ¿Ah? Porque es capaz que uno lee la clínica y no el tratamiento. Pero bueno, les aviso, esto está en su apunte. Yo lo hice como más así, más esquemita nomás, pero está en su apunte. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer? Para la diabetes insípida central va a ser farmacológico. Le vamos a dar al paciente desmopresina, que es justamente lo que le está faltando. No está secretando antidiurética, así que le doy antidiurético y no va a haber problema. En el caso de la diabetes insípida nefrógena, él va a tener que ser quirúrgico, porque si el riñón ya está dañado, muy posiblemente haya que hacer un trasplante. Obviamente, para que una persona consiga un riñón tan rápido, no es probable, digamos, no es común. Porque ustedes recuerden que, sobre todo con la pandemia, piensen, ya era la gente que dona órganos, ya es muy poca. Imagínense con la pandemia, en donde la gente ya tiene miedo de ir al médico. Así que la cantidad de gente que dona órganos hoy en día o que está anotada para ser donante de órganos es muy, muy baja, bajó más con la pandemia. Así que esta persona, si necesita un trasplante de riñón, seguramente va a estar muchos años en diálisis.
Así que antes del trasplante probablemente esté en diálisis y bueno, ese es el problema de ellos. Perfecto. Les armé acá además un cuadrito para que diferenciemos todas las patologías que yo les conté de la ADH. Nunca pidió el profe este cuadro, en realidad una sola vez, pero es a desarrollar, así que, o de última les podría poner choice, capaz, no sé. Yo en el Drive ya les dejé todas las preguntas de tercera para que les vayan mirando. Está este cuadrito. Antes de la pandemia tomó a desarrollar. Pero bueno, úsenlo para repasar de último. Entonces, fíjense que en este cuadrito les resumí las principales características de la diabetes insípida central, la nefrógena, diferencial de la polipsia psicógena, donde en los 3 casos el paciente tenía poliuria, y en la CIJAD, secreción inadecuada de antidiurética, en realidad tenía oliguria. Lo puse por las dudas, pero ahí está todo diferente, digamos. Entonces, ¿cómo va a estar la osmolaridad plasmática en el paciente? Recuerden, el paciente con diabetes insípida central y nefrógena, la diabetes, la osmolaridad del plasma, perdón, va a estar aumentada. Del plasma, no de la orina. El paciente, recuerden, no reabsorbe agua, ¿tá? La pierde por orina. Así que, ¿qué va a pasar? Su sangre se concentra. Por eso la osmolaridad está aumentada. Fíjense acá, para que no se olviden. ¿Ven? La natremia y la calemia están aumentadas. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo agua por la orina. En la polidipsia psicógena, el paciente está orinando mucho, pero no se diluye, no se concentra su sangre. ¿Por qué? Porque está tomando demasiada agua. Entonces, en la polidipsia psicógena, el paciente está tomando tanta agua que se diluye su sangre. Por eso la osmolaridad del plasma está baja. Y finalmente, en la secreción inadecuada de antidiurética, ¿por qué la osmolaridad del plasma está tan baja? Porque recuerden que al haber mucha hormona antidiurética, el paciente reabsorbe mucha agua en los riñones. Entonces, vuelvo a repetir, en la diabetes insípida central y nefrógena, ¿por qué está con alta osmolaridad o concentrada su sangre? Porque se pierde mucha agua por los riñones. En la polidipsia psicógena, ¿por qué está tan diluida su sangre, la sangre del paciente? Porque toma mucha agua. En la secreción inadecuada de antidiurética, ¿por qué está tan diluida su sangre? Porque reabsorbe demasiada agua en los riñones. ¿Cómo está la ADH en plasma si yo hago un dosaje? En la diabetes insípida central dijimos que el problema era la liberación de ADH, así que está baja, pero en la nefrógena y en la polidipsia psicógena la ADH está normal. Bueno, y en la secreción inadecuada había un exceso de secreción de antidiurético. ¿Cómo está la osmolaridad de la orina? Recuerden que el paciente orina mucho en la diabetes insípida central, nefrógena y en la polidipsia psicógena. Orina mucho, o sea que orina diluida y con baja osmolaridad. En la secreción inadecuada de antidiurética, dijimos que el paciente tiene oliguria, orina muy poquito, así que orina concentrado, por lo tanto la orina tiene alta osmolaridad. Y las 2 pruebas que les nombré recién. ¿Ah? Si al paciente le realizamos deprivación de agua, le dejamos de dar agua durante 2 horas, vamos a ver que en la diabetes insípida central y en la nefrógena va a seguir orinando diluido. ¿tá? Va a seguir orinando diluido, pero en la polipsia psicógena dijimos que se normalizaba, porque el problema no es de antidiurético y no es renal. Y obviamente, en un paciente con secreción inadecuada antidiurética, no le van a hacer deprivación de agua, le lo van a matar. Si le hicieran, les daría esto, si le hicieran. Si no le doy agua, la orina ya está, la orina ya estaba concentrada, se va a concentrar más todavía. No le van a hacer la prueba. Vuelvo a repetir, no le vayan a hacer la prueba al paciente que tiene CIJAD. Si le hiciera, le daría eso. Y por último, si al paciente le inyecto desmopresina, fíjense que con la deprivación de agua, la diabetes insípida central me da orina diluida. Fíjense cómo se normaliza la concentración de orina. ¿Por qué? Porque al paciente le faltaba DH, si yo le inyecté, se normaliza. Al paciente con diabetes insípida nefrógena, el problema no es la DH, así que yo le inyecto y sí, igual, no va a cambiar. ¿no? Al paciente con polipsia psicógena, si yo le inyecto antidiurética, también va a concentrar más la orina. O sea, se va a alterar la osmolaridad de la orina. Y por último, vamos a tener a la secreción inadecuada de antidiurética.
no le vayan a inyectar ADH a un paciente que ya tiene exceso de ADH, obvio. Más todavía se va a concentrar la orina. En la diabetes insípida nefrógena y en la polipsia psicógena sigue como estaba, se normalizó si tenía diabetes insípida central y empeora si tenía secreción inadecuada de antidiurético. Vuelvo a repetir, a este paciente no le hagan las dos pruebas estas. ¿Verdad? Si le hicieran, yo las puse en el cuadro para que ustedes comparen. Si le hicieran, daría eso. No le vayan a hacer. ¿No? Perfecto. Entonces, con esto terminamos todo lo que ustedes tenían que saber de los riñones. En realidad no terminamos con riñones, pero de procesos nuevos, digamos, que yo les tenía que contar, ya lo aprendimos todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora en la clase, ahora a la tarde, ahora vamos a dar uréter y vejiga. Pero en la clase de la tarde vamos a hacer como si fuera un repaso de cosas que ya les conté. Que el profe le gusta preguntar mucho en el oral. Por ejemplo, vieron que nosotros ya dimos cómo se resuelve sodio en todos los túbulos, obviamente junto con otros solutos, pero ya lo dimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la tarde? Repasamos solo sodio, porque el profe le gusta preguntar, bueno, háblame todo del sodio en los riñones. Vamos a hacer lo mismo con el potasio, que el profe quiere saber solo eso, solo el potasio. Habrán visto que eso preguntó en los orales. En realidad, los temas que vamos a ver ahora a la tarde ustedes ya lo vieron, ya lo vimos, pero vamos a hablar de cierta información nomás que el profe le gusta preguntar en los orales, que como ya lo vimos no va a ser tan complicado, pero bueno, como para resumir la información. ¿Ah? Pero bueno, en realidad de riñón prácticamente todo ya lo dimos. Ahora a la tarde vamos a hacer repaso. ¿Qué es lo que nos está quedando por dar? Uréter y vejiga. ¿Ah? Entonces, los riñones, como habrán visto, nos tomó la mayor parte de las clases de renal. Vamos a ver hoy, ahora, uréter y vejiga, que tenían muy pocas funciones, así que no vamos a tardar mucho en darlo. En el caso del uréter, recuerden que en la primera clase de renal, yo les dije que su función era transportar la orina hacia la vejiga. En cuanto a sus características, vamos a decir que es un órgano hueco y que es par. Obviamente tenemos un uréter para cada riñón. Tiene una longitud de 24 a 34 centímetros y también es un órgano retroperitoneal, al igual que era el riñón. ¿Está? Recuerden que de toda la nefrona, la orina desembocaba por la papila renal en los cálices mayores, luego en los cálices menores, luego en los cálices mayores, y luego en la pelvis renal. Y luego la pelvis se adelgazaba para formar los uréteres. Así que, ¿cuál va a ser el trayecto de los uréteres? Desde los hipocondrios van a pasar por los flancos y después desembocan en la región posterior inferior de la vejiga que está en el hipogastrio. Dicho de otra manera, acuérdense ustedes que teníamos acá hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, o sea que, ¿dónde estaban los riñones, no es cierto? Desde ahí el uréter va a salir del hilio de los riñones y va a pasar por los flancos. Acuérdense que, imagínense que acá tengo mi ombligo, está acá, por si no lo ven, el ombligo está acá, y lo que está de abdomen a los lados de la región umbilical, que es donde está el ombligo, son los flancos. Así que salen de los hipocondrios derecho e izquierdo, continúan por los flancos y después desembocan, ¿no es cierto?, acá en el hipogastrio, que es donde está la vejiga, ¿no es cierto? Así que ese recorrido haría desde los hipocondrios derecho e izquierdo, pasan por los flancos y después se juntan en el centro hacia el hipogastrio, donde desembocan en la pared posterior inferior de la vejiga. Ese sería entonces su recorrido. Por eso cuando un paciente tiene un cálculo renal, puede doler en la zona de la espalda, en la zona lumbar, pero también puede doler en todo el recorrido del uréter. En cuanto a la parte histológica, como todo órgano hueco, lo tenemos que estudiar de adentro hacia afuera y vamos a ver que su pared va a estar formada por tres capas: la mucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa va a estar formada por un epitelio transicional o urotelio. Cuando ¿se acuerdan que epitelio transicional o urotelio se llamaba así porque parecía que parece un epitelio estratificado, pero hay algunas células que llegan a estar en contacto con la luz y otras no? No sé si se acuerdan que había células que tenían forma de paraguas, otras tenían formas como más de gota, ¿tá?
Eso nos hacían mirar en el microscopio. Así que más o menos 3 capas de este epitelio transicional urotelio. Porque cuando el uréter está relajado parece que tiene más capas, y cuando se extiende, cuando se estira, parece que tiene menos. La segunda capa sería la capa muscular, que está formada por músculo liso unitario. Recuerden que en segunda era, dijimos que el músculo liso unitario es aquel donde las células están unidas entre sí por uniones gap. Así que, si una célula se va a contraer, las demás también, todas juntas, como una masa o una unidad. Este músculo liso va a estar formando 2 capas, la capa interna longitudinal y la externa o circular. Y por último tenemos la adventicia, que es muy delgada, y como toda adventicia está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. Yo hace un ratito les comenté que los uréteres desembocan en la parte posterior inferior de la vejiga. Bueno, miren mi dibujo, qué hermoso me salió. ¿Ah? Vamos a suponer entonces que esta es la forma de la vejiga, que tiene forma como de pera, ¿cierto? Una pera invertida. Y fíjense que acá están desembocando los uréteres. Bueno, la manera normal en la que tienen que desembocar los uréteres, acá les puse, ¿ven? Esta es la manera normal. Los uréteres deben desembocar en la parte posterior inferior de la vejiga de manera oblicua. Y también una parte, como desembocan de manera oblicua, una parte del uréter transcurre en la pared de la vejiga, en el espesor de la pared. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando la vejiga... Hola, ¿me escuchan ahí? Parece como que se cortó. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hello, hello. Sí, se escucha, profe. Buenísimo, Se le escucha perfecto. bien. Sí, porque se quedó como tildado. Ah, buenísimo. Entonces, como les decía, el uréter debe desembocar en la parte posterior inferior de la vejiga así, de manera oblicua. Y unos centímetros de uréter va a ir por, imagínense que acá está el espesor de la vejiga, va a ir por el espesor del músculo de la vejiga. ¿Por qué esto es importante? Porque así, cuando la vejiga se contrae durante la micción, o sea, cuando estamos orinando, la vejiga se va a contraer. Al vejiga, el músculo detrusor, o sea, el músculo liso de la vejiga me cierra el uréter y evitamos que pase esto. Es decir, que cuando se contrae la vejiga, la orina sube al riñón. ¿Está? Así que eso sería lo normal. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo anatómico el paciente ya nace con un problemita, que es este? El uréter es demasiado largo. Cuando el uréter está demasiado largo, desemboca más de manera horizontal en la vejiga. Al desembocar de manera horizontal, hay una parte del uréter que no transcurre en la pared de la vejiga. Y ahí está el problema. Cuando nosotros orinamos, al contraerse la vejiga durante la micción, o sea, cuando orinamos, no se va a cerrar este uréter si desemboca de manera horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Al contraerse la vejiga, va a generar presión, lo cual va a hacer que haya reflujo de orina hacia los riñones. ¿Cuál es el problema? Que la orina que está en la vejiga puede llegar ya a tener bacterias. Ya no se considera una... como la orina que salió del riñón era bien limpia, no tenía bacterias. Esta ya puede tener... Entonces, si la orina sube a los riñones, los puede infectar. Entonces, paciente que tiene infecciones urinarias a repetición, tienen que tener en cuenta que le podría estar pasando esto. O sea, que podría tener reflujo vésico ureteral. O sea, que la orina suba hacia los riñones, que no tendría que pasar. Así que es importante saber esta parte del reflujo. No reflejo, porque ahora les voy a hablar de un reflejo. ¿No? Entonces, como les dije, los uréteres desembocan en la pared posterior inferior de la vejiga, o sea, en el trígono vesical, en dirección oblicua. ¿Está? Además, tiene un trayecto de 2 centímetros que transcurre en el espesor de la pared de la vejiga, en el espesor del músculo. Después ahí recién entra la luz de la vejiga. Esto es para evitar el reflujo vésico-ureteral. Porque cuando la vejiga se contrae durante la micción, comprime a los uréteres, los cierra y no va a haber reflujo. Si el uréter desemboca en forma horizontal, sí va a haber reflujo. Y el paciente va a tener infecciones urinarias, pielonefritis se dice, pielo del sistema pielocalicial, también infección del riñón, todo el tiempo.
Perdón. Eso era entonces en cuanto a la parte anatómica y histológica que teníamos acerca del uréter. ¿Cómo va a ser la inervación de los uréteres? Obviamente, si dijimos que el uréter tenía músculo liso, va a estar inervada por el sistema nervioso autónomo. Perdón. Empezó a picar la garganta mal. Bueno, perdón. Si yo estoy diciendo que los uréteres tienen músculo liso, van a estar inervados por el simpático y el parasimpático. 2 segunditos, voy a tomar agua por... Ahí está. Ya tosí lo que tenía que toser. Entonces, en cuanto a la inervación del uréter, ahora sí. Vamos a decir que el uréter está inervado por el simpático y el parasimpático. Vamos a ver que tiene una inervación similar a la de la vejiga, ¿tá? Solo hay que ver los segmentos lumbares que lo van a inervar. Entonces, si hablamos del simpático, el simpático se va a originar, va a salir desde la médula espinal, específicamente en los segmentos L2 y L3, o sea, segmentos lumbares segundo y tercero. Estamos hablando de los nervios hipogástricos, que son los que van a inervar los uréteres. ¿Cuál va a ser la función de estos nervios hipogástricos? En realidad, el simpático no va a participar de la contracción del uréter para transportar la orina, no. ¿Está? Así que el simpático solamente va a realizar inervación dolorosa e inervación de los vasos sanguíneos que van a irrigar al uréter. Así que, si hablamos de la inervación dolorosa del uréter, esta es la que provoca dolor lumbar y dolor inguinal. Hay algunas personas, yo nunca tuve litiasis renal o cálculos renales, pero hay personas que lo han tenido, que dicen que le duele toda la espalda acá y también todo el abdomen, ¿no es cierto? El recorrido de los uréteres. Hay pacientes de sexo masculino sobre todo que han logrado relatar que tenían dolor inguinal, dolor en los testículos, como si le hubieran pegado una patada, ¿verdad? Porque ahora en 4º año, cuando estudian semiología, van a estudiar lo que se llaman los puntos dolorosos. Bueno, y es que son puntos donde el médico tiene como que apretar, y si al paciente le duele ahí, estaría indicando cierta patología. Por ejemplo, o un ejemplo, hay un punto que se llama cístico, que obviamente está en la parte del hígado, en una zona que ya van a estudiar ustedes, que cuando aprietan ahí y el paciente salta de dolor, es porque tiene problemas de la vesícula biliar, por ejemplo. Bueno, en el caso de los uréteres, existen los puntos ureterales. Son 3 puntos ureterales. Tenemos, por ejemplo, hay uno que queda, ¿vieron desde el ombligo, como les dije, 2 o 3 centímetros para afuera? Puntos ureterales, más o menos acá. Del ombligo, 2 o 3 centímetros para afuera, uno de cada lado. Si aprietan ahí y al paciente le duele, puede estar teniendo un cálculo renal, ¿no es cierto? Están los puntos ureterales medios, que están más o menos a la altura de las espinas ilíacas, y después están los puntos ureterales inferiores. Esos solo se palpan con tacto rectal en el caso del hombre o vaginal en el caso de la mujer. ¿Ah? Así que esto que les estoy diciendo, ustedes en semiología van a aprender a cómo realizarle el examen físico al paciente para detectar exactamente dónde le duele. O por ejemplo, en la parte de la espalda donde están los riñones, van a hacer lo que se llama puño percusión. O sea, imagínense que esta sea la espalda del paciente, así. La espalda le van a hacer así, a la altura de los riñones. ¿Ah? Sí, tac, tac. El paciente le duele. Imagínense que no es un golpe fuerte de la sepsis, como golpearle un poquito en la espalda, si el paciente salta de dolor, y bueno, algo está ocurriendo en los riñones. Puede ser una infección en los riñones, puede ser cálculo. Al buscar los puntos del uréter que duelen, también puedo llegar a identificar que es un cálculo. ¿tá? Que fíjense que ahora en 4º se va a poner más interesante la cosa. ¿no? Todo lo que están aprendiendo ahora lo van a poder revisar en el paciente. ¿Cuál es el estímulo de que al paciente le duela los uréteres? Por ejemplo, la distensión excesiva del uréter. Recuerden que el uréter, si se distiende mucho, es porque tiene un cálculo que está obstruyendo la orina que va llegando, ¿no es cierto?, de los riñones y se empieza a distender. Bueno,
al distenderse de manera excesiva los uréteres, van a generar lo que se llama reflejo, no reflujo como acá, reflejo urétero-renal. Es decir, al distenderse de manera excesiva los uréteres, van a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar hasta la médula, y desde la médula va a surgir una señal motora que va a ir al riñón. Este reflejo urétero-renal, o sea, esta señal que va a ir a los riñones, va a provocar vasoconstricción potente de la arteriola deferente. ¿Se acuerdan que nosotros esto ya lo dimos? Les recuerdo, cuando nosotros dimos la regulación de las arteriolas, yo les enseñé que la arteriola deferente puede hacer vasoconstricción leve o vasoconstricción potente. La leve, por ejemplo, la producía la angiotensina 2 y eso me aumentaba el filtrado. Y si se acuerdan, la vasoconstricción potente, yo les conté que era por hiperexcitación del simpático en una litiasis. Bueno, de esto estoy hablando. Ahora ya saben que es el reflejo urétero-renal. El reflejo urétero-renal, entonces, el que va de los uréteres al riñón, hace que el simpático que llega al riñón esté muy, muy estimulado, lo cual provoca vasoconstricción potente de la arteriola deferente, que, como ya estudiamos, dijimos que este tipo de vasoconstricción se comportaba de manera doble. Al principio aumentaba el filtrado, como si fuera una vasoconstricción leve, pero pasadas varias horas terminaba disminuyendo el filtrado por acumulación de proteínas en el glomérulo, lo cual me aumentaba la presión oncótica glomerular, y eso como disminuyen las fuerzas, como disminuye la presión neta de filtración, disminuía el filtrado. ¿Sí? Así que ya lo sabemos a esto. Ahora podemos decir que esto se llama reflejo urétero-renal y cómo es el mecanismo. Entonces, se distienden de manera excesiva los uréteres. Esto me activa receptores de distensión que tengo en esa pared, lo cual genera una señal sensitiva que va hasta médula, y de médula se dirige a los riñones y provoca este reflejo que disminuye el filtrado y me da dolor también, obviamente. La inervación también va a la cápsula del riñón y duele un montón. Así que, por ahí esto permitiría explicar por qué si tengo el cálculo acá, en el uréter, ¿por qué me duele acá el riñón? Bueno, capaz que el riñón en sí no tenga el cálculo, esté más abajo en el uréter, pero por este reflejo me duele todo el recorrido a veces, ¿no? Y me duelen los riñones. Y como les dije, en realidad no duele el parénquima renal, duele la cápsula, que tiene mucha inervación dolorosa. Bueno, y también, como les dije, inervación de vasos sanguíneos del uréter. Bien, para eso sirve el simpático. Pero fíjense, no tiene nada que ver con el transporte de orina, nada que ver. Ahora, el que es muy importante para el transporte de orina hacia la vejiga es el parasimpático, que se origina en la médula espinal, S2, S3. Perdón, vamos a corregir algo acá, perdón. Por favor, pongan lo siguiente. En el origen, la mitad superior de los uréteres está inervada por el par 10, por el nervio vago. La mitad inferior de los uréteres está inervado por la porción sacra de la médula espinal. Está mal lo que puse acá, no es solo médula. Ahora en digestivo, les voy a, en realidad cuando en neuro estudiamos simpático y parasimpático, les voy a volver a recordar. Así que por favor anoten ahí, origen del parasimpático. Para la mitad superior de los uréteres es par 10, ¿tá? Nervio vago o neumogástrico. Para la mitad inferior de los uréteres es médula espinal, porción sacra, S2, S3, como puse acá. ¿Sí? Agréguenle algo más nomás porque puse mal ahí, me doy cuenta ahora. ¿Cómo, profe, puede repetir lo que puso mal? Vuelvo a repetir, no está mal, sino que agreguen cosas. ¿tá? Mitad superior de los uréteres va a estar inervada por el par 10, mitad inferior de los uréteres por la médula espinal, S2, S3, porción sacra. Así que agreguen lo del par 10, que eso me estoy dando cuenta que no lo puse. ¿tá? Repito por última vez, mitad superior del uréter está inervada por el par 10. Sabemos que el par 10, el nervio vago sale de bulbo, así que el origen sería bulbo, par 10. La mitad de abajo de los uréteres, mitad inferior, sí está inervada por la médula espinal, porción sacra, S2, S3. Ahí sí que está completo, por las dudas. Porque me estoy dando cuenta que esto le dije en neuro, les voy a decir en realidad en neuro y acá no lo anoto. Perfecto.
¿Cuáles van a ser los nervios que van a transmitir esta información hacia el uréter? Los nervios pélvicos, o también llamado plexo sacro, como ustedes le quieran llamar. ¿Cuál va a ser la función que va a producir este sistema nervioso parasimpático? Es el que va a producir los movimientos peristálticos del uréter. ¿Qué son estos movimientos peristálticos? Son contracciones del músculo liso ureteral en sentido descendente. Su frecuencia es de 2 a 6 movimientos por minuto. El estímulo que los va a producir es la distensión del uréter por la orina, no excesiva, digamos, y obviamente su función va a ser transportar orina hacia la vejiga. Quiero que se imaginen algo de digestivo, ustedes ya conocen. Quiero que se imaginen, dice ahí movimientos peristálticos. Así que es lo mismo que un movimiento peristáltico en el tubo digestivo. Vamos a suponer entonces, miren qué uréter que les conseguí. Vamos a suponer entonces que esto es el uréter. La orina llega de los riñones al uréter y me distiende entonces el uréter. No se va a distender todo el uréter porque la orina llegó acá. La orina que llega acá me distiende entonces el uréter. Eso me activa al parasimpático, y el parasimpático contrae, ¿no es cierto?, esta zona. Al contraer esta zona, la contracción se desplaza un poquito hacia abajo y empuja la orina, y ahí se relaja. Ahora, esta zona es la que tiene la orina, así que se va a distender esta zona del uréter, se activa el parasimpático, y el parasimpático contrae el músculo liso, y la contracción se desplaza otro poquito hacia abajo. Desplaza la orina, se relaja. Entonces, ¿qué les quiero decir con movimientos peristálticos? No se contrae todo el uréter junto, no. Se va contrayendo desde arriba hacia abajo y va desplazando la orina hacia la vejiga. La fuerza de gravedad también influye. Entonces, no es una sola contracción. Son contracciones que comienza arriba, recorre un pequeño trayecto y se relaja ese músculo. A continuación, el músculo que está más abajo se distiende. Esto me activa el parasimpático contrae el músculo y desplaza la orina un poquito más abajo, y así. Como pueden, lo mismo que explicaríamos un movimiento peristáltico en el aparato digestivo. Como pueden ver acá, la frecuencia es de 2 a 6 contracciones por minuto, lo que vamos a tener, así que bastante tranquilo. La cantidad de orina se transporta hacia la vejiga. Eso entonces es lo que tenemos que saber de uréter. Fíjense que lo más raro que hemos visto es el reflujo vesicoureteral, que es una cuestión anatómica, y el por qué un paciente que tiene litiasis, primero, ¿por qué filtra poco? Y acá dice por qué le duele, que es por el simpático. Más que eso de uréter, la verdad que no hay que saber, pero bueno. El último órgano entonces que nos queda para estudiar del aparato urinario es la vejiga. En la primera clase de renal, nosotros dijimos que la vejiga, la función que va a tener en realidad son dos: el almacenamiento de orina, y cuando ya haya demasiada cantidad de orina, se va a desencadenar un reflejo, que es el reflejo miccional, que me va a producir la micción, es decir, el vaciamiento de la vejiga. Antes de explicar estos mecanismos, vamos a dar algunas características de la vejiga. Recuerden que la vejiga es un órgano hueco y único, se encuentra ubicado en el hipogastrio, como ya lo hemos mostrado hace un rato. En realidad, dependiendo si está vacía o llena, puede tener dos formas. Tiene forma piriforme, o sea, forma como una pera invertida cuando está vacía, y tiene forma esférica como un globo cuando está llena de orina. En cuanto a las partes, si hablamos del punto de vista anatómico, vamos a tener un cuerpo, un cuello y un esfínter vesical. En la parte del cuerpo vamos a ver que su pared posterior inferior es lisa, que es donde está el trígono vesical. Siempre es lisa. Me refiero a que si la vejiga está distendida porque está llena o está vacía, sigue siendo lisa. Ese triángulo que se forma es el trígono vesical, y recuerden que es ahí donde desembocan los uretres. Y después, la parte anterior de la vejiga es lisa, si es que la vejiga está llena y bien distendida, o es rugosa, si es que la vejiga está vacía o con muy poca orina. Si nos vamos más hacia abajo, nos vamos a encontrar con el cuello, que tiene forma de abanico, y termina desembocando en el esfínter vesical. Y por último, el esfínter vesical, que en realidad lo vamos a tener que dividir en dos esfínteres, que eso es lo más importante para hablar del reflejo miccional en un ratito. Vamos a tener un esfínter vesical interno
y un esfínter vesical externo. El esfínter vesical interno es músculo liso, unitario, al igual que el uréter y al igual que el resto de la pared del cuerpo de la vejiga. Y por lo tanto, si yo digo que es músculo liso, es involuntario. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay veces que por ejemplo ahora, supongamos que alguno de ustedes tiene ganas de orinar, pero no quiere irse a orinar porque no, tengo que escuchar la clase. Entonces, o yo que estoy dando clase, bueno, voy a esperar que sean las 12 para ir al baño, por ejemplo. Las ganas de orinar, nosotros no nos podemos aguantar por este músculo liso, porque es involuntario. Recuerden que involuntario significa que no lo puedo controlar con la corteza cerebral. Así que este esfínter, nosotros se habrán dado cuenta cuando en otras ocasiones tienen ganas de orinar, uno como que comprime un músculo, se ve ahí la vejiga. Bueno, no es este esfínter vesical interno, porque es involuntario, es músculo liso. Es continuación del músculo liso de la pared de la vejiga. Y está controlado por nervios hipogástricos. Perdón. Corrijan, por favor, está mal. Corrijan. Acá. Por favor, está mal. Nervios plexo sacro, no es hipogástrico, ¿está? Es parasimpático, me equivoqué. Nervios pélvicos o plexo sacro. Si vamos a corregir acá, está mal, porque el hipogástrico no es, porque hipogástrico es simpático, ¿está? Perdón. Acá corregimos, ¿está? Ponernos nervios pélvicos o plexo sacro, no importa el nombre, pero no hipogástrico. Así que por favor, otro error que tenemos ahí en el apunte mío, nervios pélvicos o plexo sacro. Eso controla el esfínter vesical interno, así que ahí está corregido. Por otro lado tenemos el esfínter vesical externo, y acá está lo más importante. El esfínter vesical externo es músculo estriado esquelético, por lo tanto es voluntario. ¿Qué significa? Que yo lo puedo controlar con la corteza cerebral. Entonces, cuando nosotros tenemos ganas de aguantar, no queremos ir al baño, tengo ganas, pero no quiero, porque en un ratito voy, contraemos este esfínter, y de esa manera nos aguantamos durante un tiempo, no mucho, las ganas de orinar. Este esfínter vesical externo está controlado por los nervios pudendos. ¿Está? Así que por favor corrijan acá, en vez de hipogástrico, pongan plexo sacro o nervios pélvicos. ¿Está? Perfecto. Acá, bueno, el mega dibujo que le hice, fíjense, tenemos el cuerpo, que es la parte más grande, el cuello, que dijimos que tenía forma de abanico, y el esfínter interno, músculo liso, y el esfínter externo, que recuerden, el esfínter externo es el piso de la pelvis, ¿ah? Músculos de la pelvis que me van a estar rodeando al esfínter interno, que es continuación del resto de la vejiga. En cuanto a la parte histológica, como todo órgano hueco, lo vamos a estudiar de adentro hacia afuera. Vamos a tener mucosa muscular y adventicia serosa, o sea, muy similar al uréter. La mucosa también va a estar formada por epitelio de transición urotelio. En el caso del uréter eran 3 capas, acá son un poco más, son 6 capas. Y debajo, un poquito de tejido conectivo denso no modelado, o sea, muy poco. En vez de tener tejido conectivo laxo, como otros lugares, acá tiene denso, pero muy poquito. Si nos vamos más hacia afuera, nos encontramos con la capa muscular, que está formada por músculo liso unitario, o sea que todas las células del músculo liso de la vejiga se van a encontrar todas juntas, como una masa, como una unidad, ¿no? Recuerden que el músculo tiene un nombre especial, que es el músculo detrusor. Esta capa muscular va a estar formada por, fíjense, en el uréter teníamos 2 capas, interna longitudinal y externa circular. Acá en la vejiga vamos a tener 3 capas, ¿ah? Una interna longitudinal, externa circular, y le agregamos una capa más que es la oblicua, que no se diferencia muy bien a nivel histológico, está como interrumpida en algunos puntos, pero bueno, se sabe que está esa capa. Y por último, por fuera de todo, tenemos adventicia o serosa. Serosa vamos a tener en la parte superior, que recuerden, es como que el peritoneo cae por sobre la parte superior de la vejiga. Y la adventicia en el resto de la vejiga. ¿Cuál es la diferencia? Tanto adventicia como serosa tienen tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, que ya vamos a ver enseguida cuáles son, y tejido adiposo. Lo único que tienen de diferente es que la serosa tiene mesotelio, que es un epitelio plano simple, y la adventicia no tiene. ¿Ven? Acá
Lo único que tenemos de diferente es el mesotelio, lo otro es igual. Perfecto. En cuanto a la inervación de la vejiga, de vuelta, la vejiga va a estar inervada por el sistema nervioso autónomo y también por el sistema nervioso somático. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático, cuya inervación es involuntaria. No puedo controlar con la corteza cerebral. Así que el simpático se va a originar en la médula espinal, específicamente desde T12 a L2, o sea, 12º segmento torácico dorsal hasta el segundo segmento lumbar. Estoy hablando de los nervios hipogástricos y no tiene nada que ver con el proceso de vaciamiento de la vejiga. O sea que el simpático, vieron que, les pongo un ejemplo, vieron que en vasos sanguíneos decíamos, bueno, simpático contrae, parasimpático relaja el músculo liso de vasos sanguíneos. Estuvimos en respiratorio y dijimos, bueno, el simpático relaja, el parasimpático contrae, en bronquios, por ejemplo. Entonces, siempre como lo mismo, cardio. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático baja. Estamos acostumbrados que siempre hacen cosas opuestas. Como pueden ver acá en uréter y en vejiga, el simpático no participa ni de la contracción ni de la relajación del músculo liso, ni de uréter ni de vejiga. Participa más de la inervación dolorosa. Así que el parasimpático sí, el que nos va a interesar a nosotros. Así que el simpático, fíjense, participa de la inervación dolorosa. Por ejemplo, cuando tenemos una infección urinaria a nivel de la vejiga, y ahí nos causa mucho dolor. Cuando la vejiga está demasiado distendida, porque está demasiado llena de orina, a mí una sola vez en la vida me aguanté muchas horas para ir al baño. Tuve que hacer un viaje en colectivo desde Corrientes Capital a Santo Tomé, el baño no funcionaba y me aguanté como 4 horas ganas de ir al baño. Yo no les puedo explicar el dolor que se siente, no es, ay, es incómodo, tengo ganas, no, es un dolor que ojalá nunca les pase, porque es horrible, capaz que tenía ganas de hacerme pis encima antes de que aguantar ese dolor. Bueno, cuando la vejiga está demasiado llena de orina, se distiende mucho, estimula mucho al simpático y da mucho dolor. Lo mismo que si tiene alguna infección, ¿no es cierto?, que también irrita esos nervios. Y también el simpático inerva los vasos sanguíneos que irrigan a la vejiga. Así que no tiene nada que ver con el reflejo miccional que vamos a estudiar en un ratito. Por otro lado tenemos al parasimpático. Recuerden que el parasimpático también es involuntario, se origina, ahora sí, en la médula espinal. Así que en uréter les pedí que corrijan. Parte superior del uréter viene del bulbo, porque el par 10 inerva ese uréter. Parte inferior del uréter, dijimos, porción sacra de la médula espinal, S2, S3. ¿Ah? En cambio, el parasimpático para la vejiga, si es solo médula espinal, es de los segmentos sacro S1 a S4. Algunos libros dicen que la mayoría de los pacientes reciben la inervación de S2 y S3, los del medio, pero otros dicen que es de los 4 segmentos. ¿El simpático era del sacro y del bulbo, profe? En uréter, ¿tá? Lo que ya les aclaré, no acá, ¿tá? Por eso les aclaré. Ah, ok, ok. A ver, acá. Ah, no, perdón, el parasimpático, tenés razón, menos mal que me aclaraste, todo el parasimpático, ¿tá? Fíjense que acá viene desde la médula espinal, porción parasimpático, ¿no es cierto acá? ¿Ven? Parasimpático, ¿tá? Pero en uréter, en vejiga, solo S1, S4. ¿tá? Vuelvo un poquitito hacia atrás, capaz que por eso les confundí un poco. Vieron que acá el parasimpático solo les puse S2, S3, les pedí que agreguen origen del parasimpático para uréter, bulbo raquídeo, que ahí sale el par 10 con nervio vago, y médula espinal, sí, porción sacra. En cambio, para vejiga es solo médula sacra. ¿tá? El par 10 no inerva la vejiga. De todas maneras, para neuro, para el final les voy a volver a aclarar, porque ahí estudiamos simpático y parasimpático para todo el cuerpo, como repasando toda la información. Así que acá solo vejiga. En algunos libros dice que la mayoría de los pacientes reciben la inervación de S2, S3. ¿tá? Pero otros libros dicen que es los 4 segmentos los que inervan a la vejiga. No hay problema. ¿no? Los nervios que vamos a tener acá, recuerden que son los nervios pélvicos o plexo sacro, que su función, y esto es lo más importante que tienen que saber, es producir el reflejo miccional. ¿tá? Es decir,
el reflejo que produce el vaciamiento de la vejiga. No siempre, pero lo produce. Entonces, acuérdense, el simpático y el parasimpático producen inervación involuntaria, o sea, reflejos es lo que van a producir. En cambio, el sistema nervioso somático es inervación voluntaria. ¿Qué significa? Que de la corteza yo puedo controlar lo que va a pasar en una parte de mi vejiga. El sistema nervioso somático se origina en la médula espinal, porción sacra, S2 y S3, donde desde ahí, por el asta anterior de la médula espinal, salen alfa-motoneuronas que controlan al esfínter vesical externo nada más. ¿Está? Estas alfa-motoneuronas se comunican con las neuronas de la corteza cerebral. Cuando estemos en neuro, para el final, vamos a estudiar la vía piramidal. La vía piramidal está formada por dos neuronas. Una motoneurona superior, que nace desde la corteza, y ya vamos a estudiar el recorrido, se dirige hacia médula, y ahí hace sinapsis con las alfa-motoneuronas, que ya las estudiamos en primera era, que son las que producen las placas neuromusculares, ¿no es cierto? Esa sería la motoneurona inferior. Así que con mi corteza cerebral motora, recuerden que corteza motora es por delante de la cisura de Rolando, todo lo que están en regiones que están en el lóbulo frontal, desde ahí neuronas de la corteza cerebral van a inervar a alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, y estas alfa-motoneuronas son las que van a controlar al esfínter vesical externo. ¿Tá? Los nervios que van a controlar al esfínter vesical externo son los nervios pudendos. Así que, ¿cómo se va a producir entonces este reflejo miccional que yo les estaba diciendo recién? Para que se origine, para que comience el reflejo miccional, la vejiga se tiene que distender, o sea, se tiene que llenar un poquito de orina y estirarse, ¿no es cierto? A partir de los 200 a 300 mililitros de orina, recién se empieza a distender mucho la vejiga, ¿tá? Y esto me va a activar receptores de distensión que están en el músculo liso vesical. Esos receptores, al activarse, van a generar un impulso nervioso, que es una señal sensitiva o aferente, que va a viajar a través de los nervios pélvicos o plexo sacro hasta la médula espinal, hasta la porción sacra de la médula espinal. Esa médula espinal, como lo que estoy diciendo es un reflejo, no va a haber control de la corteza, ¿está? Si estoy hablando de reflejos, no participa la corteza cerebral. Entonces, las neuronas de la médula espinal van a elaborar una respuesta y van a producir una señal motora o eferente, que va a viajar por los nervios pélvicos nuevamente, transmitiendo información parasimpática. Acá está lo más interesante. Quiero que piensen en lo siguiente. Yo digo, bueno, necesito contraer la vejiga. Si la vejiga se distendió y se llenó, necesito contraerla. La pregunta importante es, ¿toda la vejiga tengo que contraer? Miren esto. Está bien, el cuerpo, el cuello está bien, pero ¿qué pasa si no contraigo el esfínter interno también? Y no, entonces, necesito contraer el cuerpo, perfecto, pero el esfínter yo lo tengo que relajar, porque si no la orina no va a salir. Así que, por lo tanto, este parasimpático va a tener dos tipos de neuronas. Neuronas estimuladoras y neuronas inhibidoras. Las neuronas estimuladoras, por favor pongan acá, son las que liberan acetilcolina. ¿Tá? Las neuronas estimuladoras liberan acetilcolina, las cuales van a contraer el cuerpo y el cuello de la vejiga. Pero las neuronas inhibidoras, que suelen liberar óxido nítrico, por ejemplo, me relajan el esfínter interno, porque si no, contraigo el cuerpo y contraigo el esfínter, la orina no va a salir. Es como que yo quiera servirme mate, de paso tomo un mate, y tenga cerrada la tapita del termo. ¿Ah? Listo, yo vuelco el termo, pero si esto está cerrado no va a salir el agua. Bueno, contraigo el cuerpo de la vejiga, pero tengo que abrir el esfínter. Así que las neuronas estimuladoras del parasimpático liberan acetilcolina, lo pueden poner ahí, contraen el cuerpo de la vejiga. Las neuronas inhibidoras del parasimpático, que pueden liberar óxido nítrico, por ejemplo, relajan el esfínter para que la orina pueda salir, digamos. Ahora, el final de la historia va a depender de nosotros, de manera voluntaria. Como les puse acá, tengo dos opciones. ¿Quiero ir al baño o no quiero ir al baño?
Bueno, vamos a suponer que sí, terminó la clase, listo, me voy al baño porque estuve tomando mucho mate. Entonces, ¿qué voy a hacer? De manera voluntaria, decido relajar el esfínter externo. El interno ya se relajó, y esas son las ganas que yo tengo de orinar. Si yo quiero ir al baño, digo, bueno, me voy al baño, relajo el esfínter externo. Obviamente, al relajar el esfínter externo, va a haber micción, o sea, va a haber vaciamiento de la vejiga. Y por lo tanto, va a finalizar el reflejo miccional. ¿Por qué? Porque yo al orinar ya no va a tener más orina en la vejiga y ya no se va a distender más. Así que finaliza el reflejo miccional. Ahora son 11:30. Vamos a suponer que digo, no, voy a esperar a que termine la clase. Después me voy al baño. Entonces, ¿qué voy a hacer? De manera voluntaria, desde mi corteza cerebral, voy a pedirle a la vejiga que no me quiero hacer pis encima. Así que, ¿qué hago? Contraigo el esfínter externo. O sea, tengo ganas de orinar, pero no quiero ir al baño todavía. Entonces, contraigo el esfínter externo. Por lo tanto, no va a haber micción. Obviamente, ¿qué me va a pasar? Seguramente, vamos a suponer, tengo ganas de ir al baño. En unos minutos se me van a ir las ganas de ir al baño. ¿Qué fue lo que pasó? Por favor, no digan que finalizó el reflejo, porque si no fui al baño no pudo haber finalizado el reflejo. Lo que pasó es que se agotaron las neuronas. Las neuronas que estaban provocando, las neuronas del parasimpático, que estaban estimulando al cuerpo de la vejiga y relajando el esfínter, se agotan, se fatigan, se cansan. Entonces se agota por unos minutos el reflejo miccional, pero cuando las neuronas logren descansar, digamos, logren recuperar estos neurotransmisores, van a volver a iniciar el reflejo. Así que el reflejo suele aparecer 20 a 30 minutos más tarde. Vamos a suponer que otra vez me aguanto, vuelvo a tener ganas de ir, no, todavía no quiero ir al baño. Se vuelve a agotar el reflejo, pero ahora aparece a los 15 minutos. Si me sigo aguantando, se vuelve a agotar el reflejo y aparece a los 10. Me sigo aguantando, se vuelve a agotar el reflejo y aparece a los 5. Y aparece a los 3 minutos. Y después, está demasiado llena la vejiga. Tengo ganas de orinar todo el tiempo porque me estoy aguantando. Vamos a suponer que me sigo aguantando. La realidad es que no se van a poder aguantar para siempre las ganas de orinar. ¿Por qué? Va a llegar un momento, recuerden que el parasimpático está en médula y el sistema nervioso somático también. Ambos vienen de médula espinal. Va a llegar un momento que el reflejo miccional, o sea, el parasimpático, está tan potente que a nivel de la médula me va a inhibir al sistema nervioso somático, me va a inhibir a los nervios pudendos. Y ahí me hago pis encima. Por más voluntad que le ponga, ya no voy a poder mantener contraído el esfínter externo. Entonces, si yo me sigo aguantando las ganas de ir al baño, por más de que sea una adulta, me voy a hacer pis encima. ¿Por qué? Porque a nivel de la médula espinal, los nervios del sistema nervioso, las neuronas del sistema nervioso parasimpático, inhiben a la del sistema nervioso somático. Así que ya no puedo controlar el esfínter externo y me hago pis encima. La pregunta es, ¿está bien esto? Está perfecto, porque así protejo a la vejiga de que no se siga estirando, porque se puede dañar. ¿Está? Si la vejiga se estira demasiado, se va a dañar. ¿Sí? Está bien este reflejo. Así que lo ideal sería ir al baño y ya está. ¿Sí? Me aguanto un par de veces, sí, pero después voy al baño, porque si no les digo que por aguantarse un par de veces se le va a dañar la vejiga, pero bueno, es lo que hay que tratar de evitar. Así que básicamente eso sería. Una cosita más antes de ver las enfermedades de la vejiga. El esfínter vesical externo, que ya les nombré acá, el esfínter vesical externo que les puse acá está controlado por los nervios pudendos, o sea, por el sistema nervioso somático. La mayor parte del día tiene tono muscular. Si quieren lo pueden agregar ahí. Entonces, el esfínter vesical externo, la mayor parte del tiempo tiene tono muscular. ¿Qué significa tono muscular? Recuerden que es un estado de semicontracción, que es subconsciente. ¿Se acuerdan que subconsciente significa que es voluntario, pero no estamos pensando todo el día en eso? Así que, en este momento, si ustedes no tienen ganas de orinar, de todas maneras su esfínter externo está semicontraído. Imagínense estar prestando atención a la clase y estar diciendo, ay, tengo que cerrar el esfínter, tengo que cerrar el esfínter. No sería divertido vivir así, así que
La mayoría de nuestros esfínteres, como el esfínter vesical y el esfínter anal, ¿ah? La mayor parte del tiempo están semicerrados, podríamos decir. Ahora, si me quiero aguantar las ganas de ir al baño, los cierro más. ¿Tá? Otra cosita, les pregunto, si no tienen ganas de ir al baño, ¿podrían ir al baño y orinar de todas maneras? ¿Qué les parece? Por ejemplo, tienen que hacerse un examen de orina y el médico le dice orina acá y no tienen ganas. ¿Lo pueden hacer igual? Obviamente que se puede hacer igual. ¿Se acuerdan por una maniobra que yo les conté? Creo que en respiratorio, sí, en respiratorio, que era la maniobra de Valsalva. Era justamente, inspiro profundo, cierro la glotis y hago fuerza con el abdomen. Esa fuerza que yo hago con los músculos abdominales aumenta la presión intraabdominal y comprime a la vejiga. Así que, si algo de orina tengo en la vejiga, con esa fuerza que hago voy a orinar, aunque no tenga ganas, aunque no esté el reflejo. Así que con la maniobra de Valsalva se puede orinar sin tener ganas, digamos, sin tener el reflejo miccional. Perfecto. Entonces, lo último que tenemos que estudiar con respecto a la vejiga, el profe lo tomó, una pregunta Choice hizo acerca de esto. El profe generalmente pregunta, dependiendo de dónde está la lesión a nivel de médula espinal o de ciertos nervios, el profe quiere saber cómo va a orinar el paciente. Entonces, vamos a tener que estudiar 3 tipos de lesiones que me pueden afectar a la vejiga. Vamos a estudiar la vejiga atónica, la vejiga automática y la vejiga neurogénica. ¿Qué sería la vejiga atónica? La causa de que tengamos esta enfermedad o este problema de la vejiga es una lesión de la médula sacra, la médula a nivel sacro. La automática es por encima de la médula sacra y la neurogénica es más arriba. Estoy yendo cada vez más arriba. Así que empecemos por la atónica. Se lesiona la médula sacra, es decir, se dañan las fibras sensitivas. ¿Se acuerdan? Vuelvo hacia atrás. ¿Se acuerdan estos receptores acá? Cuando la vejiga se llenaba, estos receptores se activaban y producían un impulso, o sea, una señal sensitiva que iba a los nervios pélvicos. Y eso después me daba, ¿no es cierto?, el reflejo, o sea, esas ganas de orinar. Bueno, si el paciente tiene una lesión en las fibras sensitivas o aferentes de la vejiga se va a llenar, ¿no es cierto? Pero ¿voy a tener ganas de orinar? O sea, ¿voy a tener reflejo miccional? No, porque la vejiga se llena, pero como están dañadas las fibras sensitivas, no le podemos informar a la médula de que la vejiga se está llenando. Por lo tanto, no va a haber reflejo miccional. Entonces, ¿qué le va a pasar a la vejiga? Como si yo llenara imagínense un vaso, llenarlo con agua. ¿Ah? Lo llenan. ¿Qué va a pasar a la larga? Va a empezar a rebosar, va a empezar a rebalsar. Así que el paciente no va a tener reflejo miccional. ¿Pero por qué vamos a ver que algunas gotitas de orina van a empezar a salir? No porque se haya contraído la vejiga ni nada, sino que el paciente tiene incontinencia por rebosamiento, o sea, empieza a salir la orina porque la vejiga está muy llena, no porque haya habido reflejo miccional. Rebalsa, rebosa, ¿no? Ahora, podría ser que el paciente también tenga vejiga automática. ¿Cuál es la causa de esto? Lesión por encima de la médula sacra, por ejemplo, a nivel lumbar, a nivel torácico, a nivel cervical, podría ser. Imagínense un accidente de tránsito, no sé, o una persona que se cayó del caballo y se lesionó la médula, no sé, algo así. Bueno, pero por encima de la médula sacra. En este caso, ¿cuál es el problema? No hay comunicación con los centros superiores, porque la médula es como que está segmentada, ¿no es cierto? Entonces, va a haber reflejo miccional, pero el paciente no siente ganas. Entonces, lo que nos suele suceder a nosotros es que cuando se distiende la vejiga, sentimos esas ganas de ir al baño. Es como un poco incómodo, ¿no es cierto? Pero sentimos esa sensación que digo, uy, no, tengo que ir al baño. Bueno, el paciente va a tener reflejo miccional, pero no lo va a sentir. O sea, no tiene ganas de ir al baño. Entonces, ¿qué pasa? Como el reflejo miccional es involuntario, se va a llenar la vejiga. Vamos para atrás, 2 segundos. Ven acá. No están dañadas las fibras. O sea, el tema es que no siento que se esté llenando la vejiga. Entonces, se va a llenar la vejiga, va a desencadenar el reflejo y
se va a vaciar la vejiga, sin que el paciente sienta ganas de ir al baño. Así que de repente el paciente, de lo más bien que está, ¡pum!, se hace pis encima. ¿Tá? O sea, va a haber reflejo miccional, la vejiga se va a llenar bien, pero va a haber un vaciamiento no anunciado de la vejiga. ¿Por qué? Porque el paciente no sintió que tenía ganas de ir al baño. Ocurrió el reflejo sin que el paciente se dé cuenta. ¿Tá? Esto suele ocurrir en pacientes que tienen, por ejemplo, a veces algún accidente de tránsito y quedan en silla de ruedas. La vejiga del paciente está bien. El problema es que el paciente no siente ganas de ir al baño. Entonces, a estos pacientes se les suele enseñar maniobras para que vayan al baño. O, por ejemplo, o le ponemos una sonda al paciente para vaciarle la vejiga, o si no, el paciente con el tiempo aprende maniobras para vaciar la vejiga. Por ejemplo, hay pacientes que pellizcándose sería así, ¿no es cierto? Vieron que si ustedes agarran el brazo y hago esto, así, bueno, entonces es pellizco, no sé cómo se le dice en Brasil, por eso les muestro. Entonces, hay pacientes que se pellizcan la piel de la zona inguinal como para estimular al parasimpático, y ahí se produce el vaciamiento. Entonces, es como que se le enseña al paciente que cada ciertas horas tiene que ir al baño o estimularse de manera mecánica, podríamos decir, pellizcarse la zona inguinal y para estimular a que se vacíe la vejiga. Es interesante, pero bueno, suele pasar. A ver, preguntitas. Está en portugués. Sí, comienza vaciando. Si me puedes preguntar de vuelta, porque no sé si estoy entendiendo bien el idioma, capaz que te explico mal, Aline. Ah, ahí está, entiendo. ¿No controla el esfínter externo? Sí, el esfínter externo sí se controla. La parte sensitiva es la que no está funcionando. O sea, el paciente no siente ganas de orinar. Su corteza cerebral, por ahí sí las alfa motoneuronas, algunas están funcionando. El esfínter externo sí logra controlar. O sea que me refiero a que el esfínter externo sí tiene tono muscular. No, el paciente no lo va a poder controlar con todo, pero sí tiene tono. Así que digamos que la vejiga se va a llenar de manera normal y el parasimpático luego la va a estimular. ¿Tá? Para diferenciar del tercer tipo, que ahí sí realmente no se controla nada el esfínter externo. En la vejiga automática, el esfínter externo tiene algo de tono muscular. Lo que no puedo hacer es, como el paciente no siente ganas de ir al baño, no sabe que tiene que cerrar el esfínter externo. Entonces, por eso, la vejiga se llena, se produce el reflejo miccional y la vejiga se vacía. ¿Tá? Ahora, la diferencia, que es lo que vos estás preguntando, es con la vejiga neurogénica, donde al haber una lesión en el cráneo, no hay control del esfínter externo, para nada, no tiene tono, no tiene nada. Así que la vejiga se llena con una pequeña cantidad de orina y ya se vacía. Por más de que no haya reflejo miccional, ¿tá? Apenas se carga la vejiga, ya se vacía, porque no hay tono muscular en el esfínter externo. Así que el paciente todo el tiempo está orinando, porque no hay nada que contenga esa orina dentro de la vejiga. A ver. Logra cortar la micción y recordar, volvamos hacia atrás. Si ya no hay más orina en la vejiga, ya no va a haber más reflejo miccional y la micción termina. Eso es lo que ocurre en un paciente que tiene vejiga automática. ¿Tá? Se refiere a automática porque el paciente no tiene ganas de orinar, simplemente la vejiga se vacía, pero tiene un reflejo normal. En la vejiga tónica, el reflejo no se produce porque las fibras sensitivas están dañadas. En la vejiga automática el reflejo está normal, el paciente no siente las ganas de ir al baño, no siente. La parte sensitiva que tiene esas fibras no se siente. ¿Vieron cuando ustedes tienen ganas de ir al baño? Se siente algo, tenemos una sensación incómoda. Bueno, el paciente no tiene, pero el reflejo funciona perfecto. Empieza y termina de manera normal. O sea, digamos que le estoy explicando esto, pero sin que el paciente tenga ganas. Así que se llena la vejiga de manera normal, se desencadena el reflejo de manera normal, se vacía de manera normal, pero el paciente no se dio cuenta que todo esto estuvo pasando. No sintió la ganas de ir al baño. Y después está lo peor, que es la vejiga neurogénica. Realmente ahí no hay control del esfínter externo. Así que la vejiga se llena apenas,
No como acá, que se llena 200 o 300 mililitros. Apenas se llena y ya se vacía. Porque el esfínter externo es el que justamente mantenía la orina dentro de la vejiga. Así que el paciente en todo momento se está orinando. Así como llega orina a la vejiga, ya sale, ¿no? Eso sería la vejiga neurogénica. Yo a una amiga, por ejemplo, le hacía el chiste, le decía, güey, cada rato iba al baño, cada rato. Y yo le hacía chiste de que tenía vejiga neurogénica, porque cada rato iba al baño. Era increíble. Después, dice, pero en el momento que la micción empezó, que él vio que está saliendo, ¿logra cortar la micción? No. La micción ya va a ocurrir. Por eso es un vaciamiento no anunciado de la vejiga. Recordad que para el momento que se está produciendo la micción, ya contraer el esfínter ya no se puede, porque ya comenzó la micción. ¿Está? A ver. Recordad que este paciente está paralítico. Si el paciente está paralítico, no siente mucho de lo que pasa, capaz que de la mitad de la cintura para abajo. Recuerden, si puede ser, ya van a estudiar eso en otros años, puede ser que el paciente tenga sección parcial de la médula, no total. Entonces, hay pacientes que están paralíticos, por ejemplo, sienten cuando orinan, a veces no. Hay pacientes que pueden tener erección, por ejemplo, a veces no. O sea, va a depender de lo mucho que se haya lesionado la médula, si puede parar o no la micción, digamos. Pero de que no tiene muchas ganas de orinar, eso es verdad. Así que el paciente de repente se hace pis encima, si cada ciertas horas o no le coloca una sonda vesical, o el paciente no tiene alguna maniobra como para vaciar su vejiga. Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a este tema? Fíjense que en el preguntero que yo les pasé aparece una pregunta de vejiga con respecto a esto. ¿Ah? Esto así tal cual está, lo saqué del Guyton, por ejemplo, que es como mejor se explica. Perfecto. Ahora, para terminar este tema, un poquito de repaso de bioquímica, porque en el oral del final, en el bolillero, aparece este tema, que es el examen físico-químico de la orina. Así que lo que estudiaron en bioquímica, si lo saben, perfecto, no necesitan estudiar acá, pero por las dudas les puse. Recuerden que en cuanto al examen físico-químico de la orina, en cuanto a sus características físicas, sabemos que la orina, la cantidad que solemos orinar, siempre decimos que es 1500 mililitros por día. Pero bueno, hay un rango, ¿no es cierto? Puede ser de 1200 a 1800 mililitros por día, o sea, en 24 horas. En cuanto a su aspecto, cuando la orina recién está emitida, tiene un aspecto límpido y bien transparente. Pero si la dejo estacionar, si la dejo un rato en un recipiente, en un tubo de ensayo, empieza a adoptar un aspecto turbio, porque se empiezan a formar sedimentos en el fondo de ese recipiente, que está formado por mucus, células epiteliales, glóbulos blancos. En cuanto al olor, acá no se ve por la luz, pero ya sabrán por Bioki que el olor es sui generis, ¿se acuerdan? En Argentina sui generis era una banda, por eso nos resulta muy conocido. Recuerden que sui generis significa subgénero. La materia fecal también tiene un olor sui generis, no significa que tengan el mismo olor. ¿Qué significa sui generis? Que cuando yo huelo la orina, sé que es orina, porque es característico de la orina ese olor, un olor ligeramente aromático de origen indeterminado. ¿tá? Un olor amoniacal, le dicen algunos, por el amoníaco que tiene. La materia fecal también tiene un olor sui generis. ¿Qué significa? Que cuando yo huelo materia fecal, sé que es materia fecal, porque no hay otra cosa que tenga ese mismo olor. En cuanto al color, recuerden que es amarillo ámbar, tiene espuma, pero es blanca, abundante y fugaz. Dijimos que si la espuma era persistente, por ejemplo, podía ser por presencia de proteínas. En cuanto al color, si la orina no tiene ese color amarillo ámbar, sino que es prácticamente incolora, puede ser una orina muy diluida. Si tiene un color más oscuro que lo habitual, puede ser una orina concentrada. Si tiene un color más oscuro que la orina concentrada, por ejemplo, tirando a marrón claro, digamos, podría ser que el paciente tiene coluria, ¿se acuerdan? Por aumento de bilirrubina directa. Si el paciente tiene una orina color té negro, recuerden que eso es por rhabdomiólisis, o sea, un infarto de músculo esquelético. O sea, color de la orina puede variar por muchas cosas. Si la orina es color morado, es porque comí mucha remolacha, por ejemplo. ¿Tá?
Si la orina es naranja, puede ser que comí mucha zanahoria o que tomé un fármaco llamado rifampicina. Ya lo van a estudiar eso en otro momento, capaz que lo dieron en bioquímica, pero bueno, fíjate que es importante analizar. Lo de la espuma, como les dije, si la espuma es resistente, puede ser presencia de proteínas en orina, puede ser un síndrome nefrótico o un nefrítico. En cuanto a su densidad, recuerden que es de 1,010 a 1,030. Perdón, acá está mal la unidad. No, cualquier cosa puse. Recuerden que la densidad se mide en gramos por centímetro cúbico. Por favor, corrijan eso. No sé qué quise poner acá. No es miligramo por mililitro. 1,010 a 1,030 gramos por centímetro cúbico. Por favor, corrijan gramos por centímetro cúbico. Eso, así se mide la densidad. Recuerden que la orina puede tener un poco más de densidad, por ejemplo, en pacientes diabéticos, porque se está perdiendo mucha glucosa por orina. Perfecto. Eso en cuanto a las características físicas. En cuanto a las características químicas, recuerden, por ejemplo, que vamos a tener, por ejemplo, glucosa. Ya sabemos que no puede tener la orina, o si tiene 0,1 gramos por litro, nada. ¿Por qué no tiene que haber glucosa en orina? Porque la glucosa se filtra libremente, pero se reabsorbe totalmente, en un 100%, en el túbulo contorneado proximal. Acuérdense que es por el SGLT1, es decir, el cotransportador sodio-glucosa. Perdón, SGLT2, no el 1. En cuanto a las proteínas, fíjense, no tengo que tener proteínas en orina. Si tengo, muy poquito, 0,5 gramos por litro. ¿Por qué las proteínas no tienen que aparecer en orina? Primero, porque más del 99% de las proteínas no se filtran, no atraviesan la barrera de filtración glomerular. Pero menos del 1% que sí se filtró, se reabsorbe totalmente en el túbulo proximal. Recuerden que se podía reabsorber en forma de aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, que es lo más común, o endocitosis, que era lo más raro. Pero bueno. Cuerpos cetónicos, no tenemos que tener tampoco en orina, o si tenemos, menos de 0,05 gramos por litro. Hemoglobina, nitritos y bilirrubina, 0 o vestigios. Recuerden que si tenemos bilirrubina, está en forma de un colorante, de un pigmento, perdón, que es la urobilinógeno y urobilina, ¿no es cierto? Acá sí, ¿ven? Urobilinógeno sí. Bilirrubina, así como está, no. Urobilinógeno, 1 miligramo por litro más o menos. Urea, 20 a 40 gramos por litro. Creatinina, 1 a 2 gramos por litro. Desechos que tenemos que excretar por la orina. Ácido úrico, por ejemplo, 0 gramos por litro. Yo calculo que esto para un oral estaría bueno que lo digan, pero para un escrito el profe no suele tomar estos valores. Así que, en cuanto a fósforo, 1 gramo por litro más o menos. Cloruro, 170 miliequivalentes litro. Amoníaco, en realidad, amonio sería, ya lo vamos a ver en ácido base, 40 miliequivalentes litros. Sodio, 140 miliequivalentes litros. Calcio, por ejemplo, 15 miliequivalentes litros. Y el pH, más o menos, si doy un valor intermedio de 6, pero podría variar entre 4,5 a 8, o sea, bien ácida o alcalina, dependiendo de cuántos protones eliminemos por orina. Hay veces que, por ejemplo, si yo tomo mucho bicarbonato o alimentos muy alcalinos, voy a producir una orina un poco más alcalina. Si como alimentos muy ácidos, por ejemplo, mi orina también va a ser un poco ácida. En cuanto al sedimento urinario, recuerden que glóbulos rojos no tiene que haber, o puede haber hasta uno por campo 40 por. Recuerden que el campo 40 por se refiere al microscopio con un aumento de 40 por. Glóbulos blancos puede haber hasta 1 a 2 por campo, 40 por del microscopio óptico. Células epiteliales, por ejemplo, podemos tener células escamosas, que estoy hablando de células del epitelio plano estratificado no queratinizado. Me refiero a células de la vagina y de la uretra femenina o de la uretra masculina, o sea, no vinieron ni de riñón ni de vejiga, sino que cuando orino, alguna célula del aparato reproductor se puede desprender. Y también puede haber algunas células tubulares de los túbulos renales que se hayan desprendido.
También podemos tener células de transición, o urotelio, que algunas se hayan desprendido de uréter y vejiga. Puede llegar a haber cilindros también en la orina. Recuerden que los cilindros son estructuras longitudinales formadas en los túbulos renales. Eso es debido a la precipitación o la formación de geles de esas estructuras junto con un poquito de orina, digamos, ¿tá? La proteína, digamos, que va a formar estos geles, recuerden que es la mucoproteína de Pan-Horsfall, que se sintetiza en túbulos distales y colectores. Por si no se lee ahí, es una proteína que normalmente se sintetiza en pequeñas cantidades. No creo que les pregunte el profe, pero creo que en bioquímica lo dieron, ¿no? En bioquímica ustedes estudiaron que podemos tener muchos tipos de cilindros hialinos. Si por ejemplo, muchos tipos de cilindros, como por ejemplo con glóbulos blancos, algunos con sangre. Acá vamos a tener muy pocos cilindros, pero si llego a tener van a ser hialinos, con esta proteína que les conté. De 0 hasta 2 por campo 10 por. No vamos a tener más. ¿Ah? Y por último, ya dijimos que la cantidad de orina que más o menos vamos a producir es 1200 a 1800 mililitros por día. Pero, si el paciente orina poco, ¿hasta cuánto sería lo normal que orine poco el paciente? Sí o sí, normal, una persona lo mínimo que puede orinar por día es 0,5 litros por día. 500 mililitros por día. Por debajo de 500 mililitros ya es oliguria. Y por debajo de 100 mililitros, recuerden que ya es anuria. Y podría estar indicando una insuficiencia renal. ¿Por qué entonces yo les digo que hasta 500 está bien si orina poco el paciente? A eso se le llama volumen obligatorio de orina. Es decir, el mínimo volumen de orina que debe excretarse cada día para que el organismo elimine correctamente los productos de desecho, o sea, los metabolitos y los iones que ingerimos. ¿Está? Entonces, menor a 500 sí ya es patológico. 500 es poco, está bien, es concentrado, pero está normal todavía. ¿Está? ¿De dónde yo saqué que es 500 mililitros por día? Vamos a suponer que una persona en reposo aproximadamente consume 600 milimoles por día de solutos, de electrolitos. Y dijimos que la capacidad máxima de concentración de orina era entre 1200 a 1400 milimoles litros, lo máximo que tiene de osmolaridad de orina concentrada. Por ejemplo, vamos a suponer 1200 milimoles litros. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen obligatorio? Dividiendo los solutos ingeridos, o sea, la osmolaridad, dividido la capacidad máxima que la médula puede concentrar la orina. Entonces, fíjense, si yo consumo 600 milimoles por día, dividido los 1200, que es lo máximo que la orina se puede concentrar, eso me da 0,5 litros por día. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo hoy comí una comida muy salada. Entonces, de 600 milimoles, yo hoy en todo el día estuve comiendo chisitos, palitos, 2 snacks, sí, con nachos, todo cosas súper saladas. Vamos a suponer que yo hoy, en vez de 600 milimoles que consumí 1200 milimoles, no sé, 800 milimoles por día. ¿Cuánto yo tendría que orinar para que no haya ningún problema, ni se acumulen demasiados solutos en mi organismo? Si yo hoy comí, vamos a suponer 800 milimoles de soluto yo hoy consumí en vez de 600. Si yo hago 800 dividido 1200, eso me da 0,66. Fíjense que si yo consumo más soluto, tengo que orinar un poquito más de volumen. 0,66 litros por día sería 660 mililitros de orina. Entonces, cuanto más solutos yo consumo, más orina voy a tener que producir. Porque si no, si yo no elimino esa cantidad de soluto con la orina, se van a empezar a acumular en mi cuerpo y me van a llevar a toxicidad. Entonces, y acá está lo más interesante. Vieron que a nosotros, seguramente habrán visto las películas, ¿no es cierto? Una película de náufragos, en donde los náufragos dicen, no tengo que tomar agua salada, porque el agua salada lo que hace es que el paciente se deshidrate más. Bueno, el agua salada tiene 1200 mililitros más o menos de agua, de sal. Entonces, imagínense, paciente que está en un naufragio, ¿cuánta agua
¿Cuánta orina tiene que emitir esa persona si está tomando agua salada? 1200 tiene solo el agua, imagínense que aparte va a comer otras cosas el paciente. 1200 dividido 1200 me da 1. Una persona que está en el mar, si toma 1 litro de agua salada, tiene que orinar más o menos 1 litro de orina. Imagínense, este paciente está deshidratado, no va a orinar ese litro. Entonces, si una persona toma agua de mar, se va a deshidratar. ¿Por qué? Porque el agua de mar, ustedes saben que es una solución hipertónica. Va a provocar que las células del organismo se deshidraten, pierdan agua. Encima, este paciente tiene que orinar mucho más para eliminar toda esa sal que tiene ese agua que tomó, que tampoco lo va a poder eliminar. Así que tomar agua salada me deshidrata aún más, porque al ser una solución hipertónica deshidrata las células de mi cuerpo. Y encima, el volumen obligatorio de orina aumenta, porque cuanto más sal consuma ese paciente, más va a tener que orinar para que no sea tóxico esos solutos que quedan en la sangre. Obviamente, el paciente que ya está deshidratado, 1 litro no va a poder orinar. Y ahí es donde se empieza a empeorar el paciente. Por eso no hay que tomar agua salada en estos casos. ¿Tá? Ese es un ejemplo que les doy para que entiendan por qué les digo esto. ¿No? Perfecto, entonces. ¿Sí, Aline? Decime. ¿Y la explicación de las neuronas osmorreceptoras? Decime qué quieres preguntar acerca de eso. Si tiene relación con esto. Claro. Si aumenta la osmolaridad del plasma, las neuronas osmorreceptoras se van a activar, ¿no es cierto? Por lo tanto, me va a dar sed. Si me da sed, yo sigo tomando agua salada. Vamos a suponer que no tengo agua dulce. Las hormonas, las neuronas osmorreceptoras, si se activan, hacen 2 cosas. Me dan sed, ahí yo tomo agua. Pero si tomo agua salada, empeora. Por otro lado, las neuronas osmorreceptoras estimulan a la hormona antidiurética para que se secrete. Y la hormona antidiurética, ¿qué hace? Que yo orine menos encima, porque reabsorbe agua en riñones. O sea, todo mal está lo que estoy diciendo, o sea, todo mal está pasando al tomar agua salada. ¿tá? Porque el agua salada hace que me dé más sed. Imagínate que yo sigo tomando agua salada, peor. Por otro lado, se libera antidiurética porque las neuronas osmorreceptoras estimulan a, a los núcleos supraóptico y paraventricular para que liberen antidiurética. ¿Y qué hace la antidiurética? Retiene más agua para tratar de compensar esa sal. Pero yo necesito orinar mucho para eliminar esa sal. Ahí está el problema de por qué un paciente deshidratado le doy agua salada y lo termino empeorando. ¿tá? ¿Eso era lo que estabas preguntando? Perfecto, entonces, buenísimo. Así que con esto, de nada. Así que con esto entonces terminamos lo que teníamos que saber. Para mí, acá terminamos lo que tenemos que dar de renal. Pero vi que el profe estuvo preguntando ciertas cositas en los orales, por lo tanto, ahora a la tarde van a ver que las cosas que les voy a explicar ya las hemos dado, pero las quiero volver a repasar porque vi que el profe preguntó mucho en el oral, mucho, bastante, así que eso es lo que vamos a hacer. ¿tá? Nos quedaría dar eso, nos quedaría dar insuficiencia renal, que el profe también pregunta, y los cálculos, digamos, como para terminar este tema. Así que nos vemos ahora a la tarde y descansen un poquito. ¿tá? Chaucito.